diciendo el profeta Isaías en ese pasaje que Jesús citará referido a sí mismo en la sinagoga de Cafarnaúm. Podríamos preguntarnos a qué espíritu se refiere, qué significa este espíritu, que es el Espíritu Santo. Es un espíritu de liberación y es un espíritu de comunión. Al servicio de la manifestación de este espíritu es en el que se encuentra vuestro ministerio como diáconos. Como diáconos, por la imposición de las manos, habéis sido introducidos en este ministerio de evangelización que hace que la fuerza del Espíritu Santo se extienda y llegue a todos los hombres. Esta misión que anunciaba el profeta Isaías y que se cumple en el propio Jesús, que es una misión de liberación y de comunión, o mejor, de liberación por la comunión, porque lo que verdaderamente libera al hombre es la caridad que nos permite vivir en relación y alcanzar así, ¿no?, la libertad del corazón, porque todo lo que nos esclaviza al final viene de esto, viene del aislamiento, viene de la soledad. Esta caridad, por lo tanto, la caridad de Cristo que también vosotros habéis recibido en una forma concreta, proviene, como hemos escuchado en la lectura del apóstol San Pablo, de un espíritu multiforme que se expresa en la comunión de la Iglesia. Pensaba esta mañana, preparando esta celebración, que aquí está presente, en cierta manera, toda la Iglesia. En esta pequeña Iglesia, en esta pequeña asamblea, se hace presente toda la Iglesia. Hay un obispo, en este caso representando a don José, el arzobispo de la diócesis, hay dos presbíteros también, están los diáconos y están los laicos, ¿no? Por lo tanto, de una manera muy sencilla, esta grandeza de la Iglesia, esta multiforme calidad de la Iglesia, se hace presente aquí. El obispo y, por lo tanto, todos juntos formamos lo que el Papa Francisco está llamando últimamente tanto, ¿no?, el santo pueblo de Dios, ¿no? Este pueblo unido que camina en la historia y que porta para los hombres de hoy este espíritu de liberación y de comunión. Dios, dentro de este pueblo, ha señalado diferentes órdenes y ministerios, ¿no? Y aquí es donde encaja nuestro ser de diáconos. El obispo como un ministerio de unidad, que represente la unidad de Jesucristo en referencia a la unidad del Padre. Esta mañana leía también en el oficio de lecturas este pasaje de la carta de San Ignacio de Antioquía, creo que es a los magnesios, en la que les habla de esto, ¿no? El obispo como un padre, como un signo de unidad en medio del pueblo de Dios. Los presbíteros como colaboradores del obispo para llevar esta gracia, este espíritu de comunión, este espíritu de liberación a través de la predicación de la palabra, a través de la Eucaristía y haciendo presente este servicio a la unidad del obispo en la parroquia y en los diferentes oficios. Y en tercer lugar, ¿no?, en este tercer grado, los diáconos como servidores de la Iglesia, como colaboradores del obispo y de los presbíteros. ¿Colaboradores en qué? Colaboradores en la palabra y colaboradores en el servicio a la caridad. Pero aquí en la Eucaristía se muestran estos dos servicios, ¿no? Creo que no tendríamos que hablar de tres servicios como si la palabra fuera por un lado, la caridad fuera por otro y la liturgia fuera por otro, no. En la liturgia, en la celebración de la Eucaristía, se dan los dos servicios que el diácono realiza. Se da el servicio de la palabra por el servicio, por la lectura del Evangelio y el servicio a la caridad por el servicio del altar, ¿no? Aquí en la Eucaristía se encuentran ambos servicios que después vivís en relación al pueblo de Dios. Estos servicios que se dan en la Eucaristía, que en ella encuentran su fuente continua, la fuente en la que se renuevan, no tienen su finalidad a la Eucaristía. El diácono no se ordena para la Eucaristía, podríamos decir, como en cierta manera el obispo y el presbítero sí que se ordena para la Eucaristía. El diácono, en el servicio de la Eucaristía, a la palabra y al altar, encuentra la renovación para vivir ese servicio para el pueblo de Dios, a través de la catequesis, a través de la predicación de la palabra, a través de haciendo que esto llegue, en colaboración con el obispo y con los presbíteros, a todos los hombres y en el servicio a la caridad y a la ordenación
de los bienes de la Iglesia, ¿no? En los distintos servicios y ministerios que podéis realizar en las parroquias. Dice San Pablo a los romanos, ¿no? En cierta manera, en la carta esta que os decía, en cierta manera, cuando va hablando de los distintos dones y carismas y cómo se han de ejercer, podemos resumirlo esto en una expresión que no es de San Pablo, pero que me parece que resume con claridad lo que San Pablo quiere decir, que es que cada uno se dedique a lo suyo, que cada uno se dedique a lo suyo propio, es decir, dentro de este pueblo multiforme, el pueblo funciona conforme Dios lo ha ordenado cuando cada uno hace lo suyo propio, ¿no? No solo, sino en la comunión del cuerpo, ¿no? Mirando al pueblo de Dios para el servicio, para el crecimiento del pueblo de Dios, para la difusión del espíritu de alegría, del espíritu de liberación, del espíritu de comunión, ¿no? Y por lo tanto, vuestra vida está para el bien del pueblo de Dios. Nuestro ministerio se instituye para el bien del pueblo de Dios, ¿no? Para que llegue esta gracia que tiene en el obispo su principio de unidad, en los presbíteros sus colaboradores y en vosotros, podríamos decir, sus difusores, ¿no? Para que llegue, colaborando con el obispo y los presbíteros, a todo el pueblo de Dios esta gracia, ¿no? Yo os animaría hoy, en este año, en esta celebración de San Efrén, a que valorarais en vuestro corazón cómo sois un bien para el pueblo de Dios y en qué medida vuestro ministerio es sobre todo un bien para el pueblo de Dios, que por supuesto ha de ser también un bien para vosotros, un bien para vuestras familias, pero sobre todo un bien para el pueblo de Dios en el crecimiento de la comunión, en el crecimiento de la alegría, en el crecimiento de la liberación. Y en torno a esto, también un poco sacado, parafraseando esta carta de San Pablo a los romanos, podríamos encontrar tres tentaciones a las que pues también vosotros tenéis que estar atentos, no vosotros específicamente, son tentaciones para todo el pueblo de Dios, tentaciones para el obispo, para los presbíteros, para los laicos, pero también para vosotros. La primera tentación, que iría contra que cada uno haga lo suyo propio, sería en estar continuamente pensando en lo del otro, estar pensando no en lo que yo tengo que hacer, sino en lo del otro. Esto sucede muchas veces en los apóstoles, lo vemos en los evangelios, ¿verdad? Como cada uno está pensando en lo del otro, en lo que tendría que hacer el otro, en cómo suplir la parte del otro, ¿no? Y por lo tanto, esta tentación podríamos resumirla como la tentación de la murmuración, ¿no? La tentación del juicio, frente a la que tantas veces Jesús nos advierte en el Evangelio. Cuando uno no está tranquilamente viviendo su misión y descansando en ella, pues entonces uno quiere arreglarlo todo. Gracias a Dios ninguno tenemos que arreglar toda la Iglesia, ¿no? Conocéis esa anécdota pues muy conocida de la Madre Teresa, que un periodista le preguntó, bueno, madre, ¿qué tenemos que hacer para cambiar el mundo, para cambiar la Iglesia? La Madre Teresa le respondió, pues convertirnos usted y yo. Pues cada uno hacer nuestro propio camino de conversión donde estamos. Y desde ahí renovamos toda la Iglesia y toda la realidad. La segunda tentación sería la tentación, podríamos decir, contra la comunión, que sería vivir el ministerio en la individualidad, sin contar con el otro, ¿no? Sin vivirlo en la comunión de este pueblo, la comunión con el obispo, la comunión con los presbíteros, en la comunión con el pueblo fiel, con los laicos, ¿no? Y en la comunión con los hermanos diáconos, ¿no? Esta sería la tentación del individualismo, que a todos nos asalta, ¿no? La tentación de hacer yo lo mío, sería lo propio, pero no con los otros, no en la comunión de la Iglesia. Y la tercera tentación sería la de olvidar que este servicio es para el pueblo de Dios y por lo tanto, en cierta manera, buscando el propio beneficio, pues, ciertamente no el beneficio económico, nos ha hecho diáconos para haceros ricos, eso ya lo sabemos, que no es lo que esperáis, ¿no? Pero en la vida tenemos pues muchos otros beneficios. Pues tenemos el beneficio de la honra, el beneficio del ser reconocido, y esto en los ministerios de la Iglesia vale para el obispo, vale para la que dirige el coro, vale para la que limpia la Iglesia, para la que pone las flores y vale para los diáconos, ¿no? Que al final buscamos no el bien del pueblo de Dios, sino la tentación podría ser pues del egocentrismo, de estar centrados en nosotros y de una manera pues ya digo, discreta, ¿no? Porque esto no lo hacemos, pero esto, ¿no? ¿Esto en qué se nota? Bueno, pues se nota en la dificultad pues para acoger las contradicciones y las humillaciones que en todo ministerio vivimos, el obispo el primero, los presbíteros y también vosotros como diáconos, pues viviréis estas contradicciones o estas humillaciones
que a veces pues, nos es difícil asumir, difícil acoger, porque en el fondo vivimos alimentados de pues, lo que los demás dicen de nosotros, el puesto que ocupamos o el ministerio que ejercemos. En definitiva, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión sería, como dice San Pablo en ese pasaje de la carta a los romanos, que la esperanza os tenga alegres. Es decir, ¿dónde encontrar la alegría del Espíritu Santo que comunicamos a los demás? En la esperanza de saber que es en el Señor en quien nosotros esperamos, es en el Señor que nos ha llamado, en quien nosotros ponemos de verdad nuestro corazón y de Él lo esperamos todo. Y si estamos tristes o estamos amargados o nos puede pues las diversas tentaciones, pues en el fondo es porque no lo esperamos todo del Señor. Por eso cuando estas tentaciones aparezcan, o cuando venga la contradicción, o cuando venga la humillación, que la recibamos como una oportunidad para esperarlo todo en el Señor y recordar estas palabras, que la alegría, que la esperanza del Señor sea vuestra alegría, ¿no? Que la esperanza sea vuestra alegría. Estar alegres esperándolo todo del Señor. Y así podréis servir también con alegría, ¿no? Como dice también San Pablo en los distintos momentos, ¿no? Pues el que reparte limosna con agrado, que lo que hagamos, ya sea servir al altar, servir a la palabra, o los diversos oficios que podéis realizar en las parroquias donde servís, que lo podéis hacer con alegría, porque toda vuestra esperanza está en el Señor.